Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un capítulo muy especial de Saliendo de la Burbuja. Me encuentro aquí con Carlos Antonio, preparados ya para lo que va a ser este especial de Halloween. ¿Cómo estás, Carlos Antonio? Bueno, ansioso porque no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo en una fecha ¿Tan especial? tan especial, me refiero en el tema así como de ¿Tan lo ad que nos hoc? tan ad hoc a lo que hablamos nosotros, que son siempre los misterios y cosas inexplicables. Entonces va a ser muy bueno hacerlo en esta fecha justamente de Halloween. Así es, esperamos acompañarlos en una noche terrorífica, comentando cosas que tienen relación con este tema, con esta costumbre. Y también a lo mejor aparecen algunas historias ahí espeluznantes. Así que les recomendamos que, si están escuchando este capítulo solos, no lo hagan. Así es. Comenzamos con nuestro capítulo. Carlos Antonio, ¿tú qué sabes de Halloween? ¿Sabes algo de los orígenes? ¿O has tenido a lo mejor alguna experiencia o cercanía con lo que, entre comillas, se celebra en estas fechas? La verdad que yo creo que hace muy pocos años que estoy teniendo esta relación entre Halloween y lo que es esta fiesta acá, por lo menos donde nosotros estamos acá en Chile, porque esto es más que nada algo netamente norteamericano en cuanto a lo que es el tipo de fiestas. Me refiero a lo como hoy en día, porque esto tiene orígenes célticos, si no me equivoco, en cuanto a brindarle el culto a los muertos. A los Si yo difuntos, no, sí. claro, si no mal no me equivoco. Por lo tanto, con los años, por supuesto que se ha ido tergiversando y los mismos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos celebraban este tipo de fiestas y, bueno, comenzaron a hacerlas según su propia idiosincrasia que ella fue teniendo poco a poco el país norteamericano. Claro, y de ahí un poco yo creo que se capitalizó un poco de forma comercial también lo que es esta fiesta, que es lo que conocemos hoy día, que los niños salen a pedir dulces a la calle, ¿cierto? Dicen la frase dulce y travesura, ahí uno tiene que estar preparado, ya abastecido con alguno de estos dulcecitos para darle a los niños. Para ellos es una ocasión entretenida, yo creo, donde se pueden disfrazar, pueden asustar a las otras personas, pueden compartir con más niños, es algo súper entretenido para ellos, pero sí lo que hay detrás también es bastante, digamos, oscuro. Es oscuro. Es oscuro porque tiene que ver mucho con los brujos, ¿cierto? Con las brujas, con magia, con magia negra, pues. E invocar a los espíritus, no in- solo espíritus buenos. Invocar a los espíritus también. Y hay muchas celebraciones, hasta donde yo sé, de los difuntos, por ejemplo, en México, que es, no sé si es la misma fecha, pero el Día de los Muertos, que también lo celebran, ¿será la misma fecha? Mira, qué curioso. No sé si será la misma fecha, pero me parece que sí, ¿ah? El Día de los Muertos para ellos como nosotros el Día de los Difuntos. Exacto, y ellos hacen toda Y una es el primero, celebración, claro, el primero, no el 31. hacen una Hasta celebración, donde yo sé, perdonen si no sé exactamente, pero es más o menos en esa fecha. y hacen celebraciones, hacen, no es una especie de carnaval, pero sí van por las calles con procesiones, ¿cierto? La gente se disfraza. No sé si lo han visto en muchas películas de Hollywood que aparece en la celebración de México del Día de los Muertos. Una de las películas donde aparece era hace una vez en México, la película con Johnny Depp, ¿cierto? Que sale la gente con carteles y es una especie como de protesta también, celebración, protesta, una mezcla un poco extraña. Bueno, a diferencia del Halloween norteamericano, acá a pesar de todos los atavíos, de todos los disfraces que ponen, que es mucho del tema de las calaveras, es totalmente contrario a lo que procesa Halloween, que es el Día de Brujas. Acá es rendirle homenaje a los muertos y es una manera de, de llevar el recuerdo en ese momento de todos sus ancestros. Por eso es que es una fiesta muy bonita. O sea, uno lo ve más que nada por la parte de los disfraces, pero entiende que el sentido es totalmente lo contrario, que es simplemente rendirle el culto a sus ancestros, de que no son olvidados, etcétera, etcétera. Pero vayamos a una parte mucho más misteriosa, porque hemos hablado de lo que son las tradiciones en cuanto a estos días de Halloween o el Día de los Muertos, etcétera, etcétera. ¿Ha ocurrido algún evento fantasmagórico que tú te recuerdes, Aníbal?
y que realmente uno se recuerda de cosas así cuando vienen estas fechas. Sí, mira, yo tengo una historia que acabo de recordar, que me pasó en la época universitaria. El contexto es que yo tenía un grupo de amigos en la universidad y siempre íbamos después de clase nos íbamos a la casa de una amiga que quedaba no cerca, pero sí de camino como a la casa de todos. Entonces era como la casa club donde nos reuníamos y todo. Vamos a dejar a la casa de este personaje como mi compañera S. Como mi compañera S para no revelar nada, Ok, me parece. pero bueno, nos juntábamos siempre ahí en las tardes, hacíamos comida, de repente nos juntábamos a estudiar, sí, porque obviamente éramos todos de la misma carrera. Y daba la particularidad de que mi amiga era de regiones, o sea, de región, perdón. Si mal no recuerdo era Antofagasta. Y ella me contaba que esa casa la arrendaban. Se habían venido acá a Santiago con los papás, ¿cierto? Y arrendaban esa casa. Y eh, hay varias cosas extrañas con respecto a esa casa. La primera es que, sin conocer nosotros ninguna historia, nos reuníamos como les dicen a las oficinas como de los papás, el diván, como les dicen a las oficinas que están como alejadas de la casa. Eh, en fin, el papá tenía una oficina al final del pasillo, cruzando la cocina, era una casa muy grande de 2 pisos. Obviamente esa habitación no era parte de la casa. O sea, cuando ellos arrendaron les dijeron, mira, esta es una ampliación porque es una Ah, oficina ya. y solamente había un tragaluz, no había ventana. Y siempre mi compañera decía, ahí siempre se sienten cosas extrañas, como un frío. Claro, tú puedes explicar, no tiene ventana, no llega el sol, la humedad, pero siempre que nosotros entrábamos a esa habitación sentíamos algo extraño. En alguna oportunidad una de las amigas que teníamos en el grupo era como sensible a la energía, entonces osó con ingresar se metió a la pieza, digamos, y dijo, déjenme sola un rato, voy a ver qué siento, si pasa algo. Y bueno, salió, no quiso entrar más. No le pasó nada como de susto, pero sí sintió una energía muy cargada de, de dolor, digamos, de dolor. Después que pasa todo esto, mi amiga finalmente nos cuenta que cuando ella recién llegó a esa casa, estaban un día en la cocina, imagínense estas cocinas grandes, en un pasillo, por acá está la cocina y acá a este lado imaginemos que hay una, una puerta, ¿cierto?, para salir al patio. Ella tenía una piscina y ella me dice, yo me acuerdo perfectamente cuando yo estaba ahí con mi mamá y mi hermana. La hermana era más chica en ese tiempo, más chica de lo que era cuando nosotros nos juntábamos con ella. Y me dice, y yo me acuerdo que de repente yo me doy vuelta y veo que hay una niña parada en la orilla de la piscina. Y yo grito, dice, y mi mamá me escucha, se da vuelta. Yo como que parece que ella dejó de mirar, se dio vuelta hacia donde la mamá, le contó de esto, ella gritaba, lloraba. Y resulta que después, claro, nadie vio nada, pero ella vio claramente como esa niña estaba parada del lado de la piscina. Ella decía que tenía aproximadamente, no sé, como 10 años, entre 10 12 años, una niña pequeña con vestido. Esto pasó en el día, o sea, uno en la noche de repente puede decir, oh sí, puede haber sido una sombra, o te puedes haber confundido, lo típico que dicen las O personas, pero esto sea, fue de día. es muy especial porque, como tú dices, de día es menos curioso ver algo así porque hay muchas explicaciones atmosféricas de lo que Exacto, es la noche, exacto. pero en el día tú no tienes razón. Si está alguien ahí nítidamente, estás viendo la piscina y está ahí, no puedes decir, no, es que es el reflejo de algo. Es, es porque algo pasó ahí. Sí, pues la distancia aparte era súper corta, o sea, de la puerta a la piscina no más de 3 Increíble. metros, no más de 3 metros. Ya, y ahí bautizamos a esta niña con un nombre que tampoco voy a decir también por respeto a, a esa, no sé si llamarlo entidad y ya le teníamos un nombre, digamos. ¿Ah? Se me paran un poco los pelos porque todos nosotros tuvimos experiencia en esa casa de algún modo paranormal. Pero lo más impresionante, eh, y lo bueno es que hay prueba de esto, es que un día ella estaba grabando con la hermana. En ese tiempo no había smartphones, uno con suerte tenía una cámara digital, te estoy hablando, no sé, del año 2006, 2007.
recién estaban apareciendo como los celulares. Pero existían las cámaras web, ¿cierto? Las famosas webcam. Exacto. Que grababan de repente un poquito pixelado, no sé, pero funcionaban, eran prácticas. Y me acuerdo que un día mi amiga me dice, mira, te tengo que contar algo, te voy a mandar algo, pero por favor prométeme que no se lo vaya a mandar a nadie, porque a mí no me gusta jugar con estas cosas. Y resulta que me envía un video que yo hasta el día de hoy creo que es uno de los videos más increíbles paranormales que he visto. Lo hemos analizado con un sinfín de personas que son como nosotros, ¿cierto? Apasionados por el tema, y también con un par de expertos. Y no hemos encontrado explicación a lo que se ve ahí, porque ellos están está ella con su hermana en el living. Entonces imaginemos que hay una muralla, ¿cierto? Entonces lo que hizo la hermana, mientras mi amiga hablaba por teléfono, es subirse a una silla pegada a la muralla, acá a la muralla de la casa. Se sube a una silla y graba con la webcam. Estaba grabando mucho rato mientras mi amiga hablaba por teléfono, la molestaba. Mi amiga estaba acá, esto es lo que se ve en el video. Y resulta que había una televisión de esas grandes antiguas, que eran gorditas, ¿cierto? Y típicamente en el living uno siempre tiene una televisión grande. Y yo creo que debe haber sido por lo menos de 32 pulgadas, 29, 32 pulgadas, que era como lo que era grande en ese tiempo. Entonces la tele estaba apagada. Y la tele obviamente reflejaba, porque al otro lado de la habitación estaba la ventana que daba hacia también al patio y estaba el comedor. Y acá estaba un sofá, los otros Se veían los reflejos. Se veían los reflejos, exacto. Y resulta que está grabando a mi amiga, no sé qué, y molestándola. Y lo que refleja la pantalla de la televisión es que en un momento, ellas no se dan cuenta cuando pasa hasta que graban el video. Pasa una mujer alta, pelo muy largo, con un vestido, y aparece de la nada desde una parte de la muralla, porque la muralla se veía en el video, entonces uno puede decir sí, alguien se puede esconder ahí, pero no. Aparece esta mujer y comienza a caminar por todo el pasillo hasta que llega a un pequeño arco que había antes de pasar al lado de la escalera, de la cocina. Y todo esto uno lo ve reflejado en la televisión que estaba en el living. Y resulta que cuando tú lo ves, tú dices, ya, puede haber sido una amiga, porque lo analizamos profundamente. Y la primera cosa inexplicable, bueno, cuando esta mujer pasa de un lado al otro, en un momento cuando ella ya está fuera del foco de la televisión, que es cuando pasa el arco, suena un golpe. Y ahí es cuando ellas se dan cuenta que algo pasó y ellas tenían un gato, dicen, no, fue el gato, vamos a verlo. Mi amiga corta el teléfono y ahí llega el video, digamos. Pero después de tanto analizarlo, los movimientos, si recordamos en las cámaras web antiguas, son un poquito como lentos, ¿cierto? Como Sí. los primeros celulares que grabamos. Como por cuadros. Como por cuadros, sí. Aquí estaba un poco por cuadros los movimientos de mi amiga que estaba hablando por teléfono, pero lo increíble es que a pesar de que pueden haber cuadros, igual hay una velocidad. Y este ente que cruzó, es que era una mujer que cruzó que por un ahí. espíritu, Tú lo viste, de hecho tú lo viste. Yo vi el video. Tú lo viste, entonces tú puedes Lo vi. corroborar lo que yo te digo. Hace Entonces, muchos años. lo increíble es que la velocidad a la que pasa esta mujer y que se refleja en la televisión es una velocidad diferente a la velocidad en que ellas se mueven. Es como si ella estuviera en un... Ahora que en YouTube podemos poner el -2, -3, yo creo que ella estaba en -5x y todo lo que estaba pasando en la habitación estaba en velocidad normal. Y eso a mí me parecía impresionante, ese video a mí me para los pelos y bueno, no lo pudimos publicar por respeto a mi amiga y todo, porque también creemos que hay que tener en consideración con su voluntad, porque finalmente era su casa. Y después de eso nosotros nunca más quisimos hablar del tema cuando estábamos allá, o sea, ya no probábamos encerrarnos en la habitación. Ya. Seguían pasando cosas extrañas, pero yo recuerdo, o sea, cada vez que yo veo ese video a mí me da como, no sé si miedo, pero me pone muy nervioso al menos y me emociona un poco hablar porque uno que ve tantos videos y de repente los analiza en línea, hay mucho fake.
y que uno Claro, sí, es dice, muy fácil. ah, pero mira, eso es fake, uno se da cuenta. Pero esto al venir de una persona tan cercana que respetaba tanto ese tipo de cosas, claramente a uno lo deja como atónito. Bueno, por lo que veo, el espíritu, por lo menos que los acompañaba, era un espíritu que estaba arraigado ahí a la casa, seguramente debe haber sido muy antigua esa casa, pero se ve que es un espíritu pacífico, puesto que no interrumpe la vida diaria, más que simplemente ella pensando que por supuesto está siempre en la casa, tal como la película Los Otros, que ella a lo mejor no tiene, porque si está ahí es porque no tiene conciencia de que está muerta. Claro, Por lo tanto, ella vive una realidad totalmente diferente. Por lo que podemos decir que es afortunada la persona, a diferencia de los entes. Esa es la diferencia, para que diferenciemos un poco lo que es un espíritu a lo que es un ente. El ente es un demonio. Es un demonio que se arraiga a una persona, no se arraiga a una casa, sino que se arraiga a la persona y muchas veces tiene propósitos sexuales, como algunas películas que hemos visto que han ocurrido en el hecho real y que terminan destruyendo a la persona, dejándola simplemente muerta por la cantidad de ataques, no solamente psicológicos, sino que también físicos. Esa es la gran diferencia. Y acá también va en lo que se llama el fenómeno poltergeist, que son los espíritus que se llaman juguetones, como podríamos decirlo. Y están los poltergeist buenos y los poltergeist malos. O sea, están los espíritus que juegan porque les gusta que hacerse sentir dentro de la casa para saber que están ahí o simplemente quieren interactuar contigo por alguna razón. Muchas veces también podemos decir que algunos son espíritus de niños, espíritus quizá de jóvenes, pero también están los poltergeist que incluso te pueden llegar a hacer daño, que intentan a veces, no sé, por lanzarte cosas o que se caigan cosas encima tuyo. Lo que me impresiona a mí es a veces la fuerza que puede tener estas energías, a veces para mover cosas realmente impresionantes. Lockers, yo vi videos de unos lockers en un colegio y que comenzaban a lanzar y a moverlo, y uno para mover un locker tiene que tener fuerza, pues son unas cosas metálicas muy grandes, por lo tanto es bastante difícil entender de dónde sacan esa fuerza para poder crear una energía material para poder hacer ese movimiento. claro, cómo se materializan. ¿Cómo materializáis la energía para mover algo? Y es súper, a mí me parece como súper loco que tú dijiste que hay poltergeist buenos y malos. Y es súper loco que a pesar de estar en otra dimensión que no es terrenal, todavía sigue existiendo el bien y el mal. Exacto. ¿Tú sabes lo que significa la palabra, de dónde viene la palabra ghost, No, que no, es no, no. fantasma? Viene una palabra alemana que Ah, quiere tampoco. decir Ay, no es que, que, anglosajona. Mira. que viene la Interesante. palabra alemana Gates. Por eso se llama poltergeist. Es una palabra alemana. Gates quiere decir gas. Porque antiguamente, en los siglos XVIII y XIX, el espiritismo fue muy requerido, era algo muy eh, practicado por la alta sociedad. Fue un boom que hubo en estos siglos, sobre todo en el siglo XIX, en cuanto a todo lo que era esto. Y en Alemania, a estos fenómenos, claro, para decirles que eran estas nebulosas que a veces ellos veían, los calificaban como gas, como algo que se mueve y que simplemente desaparece y se evapora. Por eso viene la palabra Gates y después viene la palabra Ghost, que fue Ah, la traducida al inglés. mira. Nosotros pusimos algo totalmente diferente, que es la palabra fantasmas, pero no Claro, la tiene, traducción es claro, la, fantasma. la traducción, pero porque, claro, en inglés se llama phantom, pero nosotros decimos fantasmas, espectros, espíritus, pero de ahí viene la palabra ghost, o sea, de la palabra, claro, ghost en inglés, que es de una palabra que quería decir gas, para que tengamos un poco de saber de dónde son los orígenes de esto del espiritismo. ¿Se habrá practicado mucho en Europa ese tipo Se de... practicaba mucho en Europa, claro, por eso digo, en las altas sociedades, eran muy conocidas en Francia también, este tipo de prácticas, y que después se practicó también
por supuesto, se hizo famoso en Estados Unidos. También la alta sociedad de Estados Unidos, una vez que ya los inmigrantes con todas sus prácticas llegaron y comenzaron también A contagiar un a poco esto. contagiar a este tipo de cosas. Pero como todo, como toda práctica siempre tiene la parte verdad y quienes se dedican a hacer fraudes. Entonces eso es lo que siempre mantiene que la gente a veces quizás no pueda creer 100% en algo, porque cuando aparece el fraude, tú dices, ah, entonces todos los demás es mentira. Y ya hasta el día de hoy sabemos que eso no es así. Me acordé de otra historia, no sé si quieres que la cuente. ¿De qué es? Otra historia bueno, no viví como la anterior, pero me la contaron. No sé si tú conoces acá en Chile, en Santiago, hay una pasada a una comuna o distrito, no sé cómo le llaman ustedes en sus países respectivos, que es la de San Bernardo. No sé si sabes quién es. Para llegar a San Bernardo hay un camino que poca gente le gusta transitar porque es un camino de muchos kilómetros. Yo creo que por lo menos, estoy especulando, pero me imagino, yo recuerdo por la distancia, unos 5 o 10 kilómetros, quizá un poquito menos, que es un camino de doble pista, ida y vuelta. eh, es un atajo para llegar hasta ese lugar que queda un poquito alejado de otras comunas. Pero es un terreno baldío y generalmente lo que hace la gente ahí es que va a botar basura. Yo no sé si Ya. hasta el día de hoy eso se mantiene así. Yo sé que tú conoces ese camino, yo sé que alguna vez Conozco el camino a San Bernardo, por eso no me lo puedes haber parece que... transitado como para ir al molde de San Bernardo. Si alguno de nuestros auditores, digamos, alguno de nuestros suscriptores conoce ese camino acá en el que va a San Bernardo, porque tiene un nombre muy conocido. Obviamente también como un lugar muy solo también hay mucha delincuencia, roban mucho y es peligroso por eso y la gente también no le gusta pasar mucho por eso. No tiene luces. O sea, es un camino que si tú pasas de noche no hay luces, solamente la luz del auto y alrededor tampoco hay casas ni nada, ¿Mm? entonces completamente oscuro. ¿Qué sucede ahí? Mira, me contó que una prima de él, no sé por qué, pero tuvo que salir muy rápido porque tenía que moverse, tenía que llegar a San Bernardo. Y a ella no le gustaba pasar por ese camino porque era muy peligroso, porque era muy oscuro, robaban mucho. Y ella en ese entonces iba con su guaguita. La guaguita tenía un par de meses de nacida y ella tenía una camioneta. Esta mujer tenía una camioneta y no le quedó otra que cruzar por ese camino porque ella necesitaba llegar rápido. Y con mucho susto cruzó ese camino, pero no de un susto paranormal, sino porque una mujer que anda con su niño, ¿cierto? Es de noche, podían robar el auto, ¿cierto? No sé, pinchar un neumático, un millón de cosas. Y la guagua iba atrás, ella tenía la guagua en la parte del medio, ¿cierto? Porque ahí ¿Mm? enganchan las sillas, ¿cierto? De bebé. Y ella todo el rato en la camioneta, ella iba mirando por el retrovisor a ver cómo iba la guaguita, ¿cierto? Y en un momento nota que la guaguita se empieza a poner un poquito como inquieta. Y ella la mira y la guaguita como que se movía. Estaba súper inquieta. Y ella ya iba atravesando como la mitad de ese camino, de ese atajo. Y esto es como, a mí me parece como espeluznante porque yo no sé qué haría yo en esa situación, ¿cachai? Y aquí de repente se muestra como la fuerza que tienen las mamás cuando tienen que como que proteger a su hijo. Ella dice que en un momento ve por el retrovisor y ve que un hombre con un sombrero, un señor de edad avanzada, ella dice que como de 60, 70 años, estaba sentado atrás en la camioneta al lado de la guagua y ella no supo qué hacer, no supo si parar, no supo si seguir, tenía mucho miedo y lo único que atinó, que yo creo que es lo que hace la mayoría de la gente cuando se encuentra con algo paranormal, es que le dio tanto miedo porque era una persona, o sea, ella vio una persona, no vio una sombra, eh, tal cual como tú ves por tu retrovisor y vas hablando con tu amigo, con tu familia, los ves ahí, ella vio una persona que estaba atrás y este señor la estaba mirando. El señor no decía nada, eh, la guagua creo que en ese momento se calmó, y obviamente me imagino un silencio muy grande. Y ella lo único que atinó es, no sabía qué hacer, decía mi hijo, ¿qué hago? ¿Me paro? ¿Me bajo? Em, y lo único que atinó fue a dejar de ver el retrovisor, me cuenta mi amigo, mira un poco hacia adelante, creo que ella rezó un poco para ella,
Y después la típica, tira un par de puteadas o malas palabras, que generalmente es lo que hace la gente para que los espíritus se vayan. También le pide que no le haga nada a su hija. Y cuando ella vuelve a mirar por el retrovisor, este hombre ya no estaba atrás, ella estaba heladísima, y lo único que atinó es a seguir manejando hasta llegar a su destino, se bajó y bueno, claramente no quiso nunca más pasar por ese camino, pero a mí me parece aterrador porque es como, por ejemplo, tú puedes estar en una casa y puede aparecer alguien y puede ser un ladrón, tú te lo puedes explicar, pero si tú vas arriba de un auto y vas con tu hijo y de repente aparece una persona atrás, que hay varias como experiencias de carretera Sí, también, hay muchas, siempre, hay quienes acompañan incluso, no para hacer mal, sino que acompañan para que la persona llegue bien. también. Porque muchas de estas personas a veces incluso murieron en esos lugares y por alguna razón no quiere que le ocurra lo mismo a la gente que va pasando. Por lo tanto, una historia, bueno, no sabría yo qué hacer, porque creo que Yo creo que nadie hay sabría. que vivirlo ahí mismo cuando tú dices, realmente si son los ojos míos los que me engañan, Mm. o realmente estoy viendo lo que estoy viendo, cuando coinciden muchas cosas, el Babié que estaba inquieto y todo eso. Y hay algo que sí quiero decir, algo muy importante. Mucha gente dice que cuando tú te encuentras con este tipo de cosas, porque me acordé de una cosa que mencionaste, muchos de ellos tienden a insultar al espíritu o al ser o a lo que se aparece para que se vaya. Pero está comprobado que no siempre ha sido así, sino que muchas veces cuando tú haces eso, el espíritu te ataca, porque te está diciendo, tú no eres nadie para decirme dónde yo estoy, porque a veces tú estás en el lugar que se supone que son de ellos. Por lo tanto, mucha gente mediums y personas que han vivido esto dice, no siempre va a ser así. Uno tiene una concepción de que insultando al fantasma o lo que sea, va a irse, pero no siempre es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ese insulto, viene con una reacción de vuelta de lo que se supone tú estás tratando de alejar y incluso te puede hacer daño. Incluso comienza lo que se llama cuando estos espíritus se meten dentro de ti, como mira, como muchas veces les ha pasado en estos programas paranormales, la gente siempre dice cómo lo hacen estas personas, claro, para ir a estos lugares y grabar con máxima tecnología. Hay quienes van mucho más allá, hay quienes van con sus cámaras y se mantienen un poco lejos del, del lugar en donde ocurren los sucesos, para ver si, por supuesto, ponen cada una de estas apariciones. Pero están los que justamente van a los lugares, están ahí mismo. Y me recuerdo uno que se llama Cazadores de Fantasmas, que una de las cosas que ellos tenían eras que iban completamente oscuras. Claro, tú veías las imágenes infrarrojas que se veían de color verde, pero me decían, ustedes me ven ahora, ustedes ven acá que está al lado mío el canal, pero si yo apago la cámara y dice, miren, vamos a apagar la cámara, estamos así en este lugar, en lugares tremendamente horribles, tétricos, y muchas veces fueron a lugares donde se habían conectado con, se había hecho famoso porque habían energías que eran muy negativas y se decía que había incluso provocado muertes en ese lugar. Entonces ellos iban y investigaban y me recuerdo que en varias oportunidades varios integrantes habían experimentado cómo muchas veces estas energías entraban en ellos y comenzaban a enloquecerse. Estaban en plenas grabaciones y los tipos comenzaban a enloquecerse y los amigos tenían que Contenerlo. contenerlo para que esta persona no saliera de sí, comenzaban a ponerse violentísimos. Entonces nosotros podemos decir, oh, es un programa interesante, pero muchas veces van al riesgo que, como te dije La delante, experiencia. nos encontremos con estos entes que a veces son mucho más fuertes de lo que nosotros imaginamos y que después de esto estas personas han tenido que dejar de hacerlo por meses, sus trabajos, hasta recuperarse, porque muchos de ellos han tenido que ser intervenidos por exorcistas, por mediums,
para poder ayudar a que salga esta energía de la persona y que estas personas los cuentan con un terror, sabiendo que han vivido cosas terroríficas por lo que hacen, pero son las partes donde más terror han visto. Las pesadillas, las alucinaciones que comienzan a ver, etcétera, etcétera. Por lo tanto, jugar a veces con este tipo, no sé si jugar, pero ir un poco Como desafiar. muy al límite. Claro, esta persona tendía mucho a desafiar. Ven aquí, a ver si eres tan hombre o si eres tan bestia como decían. Aquí estoy ahora, aquí estoy. Y en muchas ocasiones, claro, la energía era realmente demoníaca y por supuesto respondía, y respondía a veces de estas maneras. Y otras veces no. Sí, de hecho, eso que dices tú como de que hay que tener respeto, yo soy un fanático de Urbex, que es la exploración de lugares abandonados, no con fines paranormales. En general, los youtubers que lo hacen porque les gusta ir, ver cómo quedaron las casas, qué dejó la gente, conocer un poco la historia que hay detrás de todo eso. Pero sí conozco a varios youtubers de los que soy fanático, que que son escépticos, que no iban a las casas como con ese propósito, Claro, pero sí notaron que después de visitar ciertos lugares, ya después de llevar un año haciendo urbes y visitar lugares que habían sido abandonados por X motivo, em, ellos empezaron a sentir como sensaciones internas extrañas en el sentido de que se sentían muy cansados, algunos de ellos a lo mejor estaban más tristes de lo normal, también tenían como algunos experimentaron como manifestaciones de algún tipo y hubo uno de ellos que de hecho ahora que sigue haciendo Urbex, iBrief se llama, eh, X9, no recuerdo más, iBrief, un español muy bueno, lo recomiendo. Um, y de hecho él fue para ver que fue como una persona que conoce el tema y le dijo que claro, que él como pasé, él llegaba y pasaba a las casas, iba a tantos lugares que había lugares que claro, estaban cargados con mucha energía, si bien no habían entes, había mucha energía involucrada. Generalmente los de Urbex se meten a los psiquiátricos, ¿cierto? También no, para ver un poco si pasa algo. ahí las energías son terribles. Y le recomendó esta señora a él que además de, bueno, él yo creo que por voluntad propia llevaba una cruz, ¿cierto? Eh, pero sí la señora le dijo, cuando tú entras a un lugar así, tú pides permiso, dices que vienes solamente a explorar y que lo haces con mucho respeto, no desafíes nada y después cuando tú sales lo mismo tú te despides con mucho respeto para que no se te empiecen a impregnar porque al final era una sumatoria, había visitado tantos lugares que claramente no fue uno el que le causó como este cansancio, esta sensación extraña, sino que fue como la sumatoria de todo y él lo dejó de hacer un tiempo por ese motivo, pues y pasa por ejemplo con las personas que les gusta este tema, pero que quieren ir un poco más allá y se van a meter, no sé, a los cementerios Claro. o a las casas que son supuestamente embrujadas. Y eso yo siento siempre, creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que es un poco forzar la situación, porque una cosa es que a uno le guste este tema, que a uno le guste observar de afuera, ¿cierto? Si llego a experimentar algo así que, que vamos a tocar madera. Eh, que sea fortuito, digamos, pero no porque uno anda desafiando y buscando, porque siempre creo que hay que mantener el respeto por esas cosas, porque como dicen las abuelitas, yo no creo en brujos, pero de que los hay, los hay. Bueno, cuando uno se dedica a hacer este tipo de cosas, siempre va a correr el riesgo. Yo creo que cuando tú vas a casas abandonadas, creo que la gente va más que nada por un tema, por mostrar lo que hace, y muchas veces no piensan que que vas a entrar a lugares que no deberías entrar. No sabemos por qué abandonaron esa casa. Quizá hubo asesinato, hubo Sí. violaciones, hubo agresiones, la gente escapó de ahí, no sé, quizá haya hasta una persona enterrada en ese lugar. Entonces yo creo que cuando van a visitar lugares abandonados, lo hacen más que nada por el tema, más que nada por el populismo de tener un programa que lo vean y todo eso, pero no miden la otra parte que, como dices tú, es respetar ese lugar de que hay algo ahí, a lo mejor, quizá hay algunos lugares que no hay nada y otros que puede haber de todo. Entonces, el hecho de querer elegir esto que ti tiene un riesgo, porque el día de mañana sí pueden encontrarse con algo así, incluso puedes encontrarte, me acuerdo que había una casa una vez, también vi algo así, eh, y ni siquiera sé qué youtuber, porque yo no he visto mucho. La persona, claro, se metió y se había metido muchas casas hasta que se metió una
y esa casa estaba infectada por... Entidades. no. Era por algo biológico. Oh, Había quedado algo ahí, claro, que se infectó y que infectó el aire. Claro, y la persona entró, dijo, "Oh, aquí huele muy mal", claro, entró muy canchero, no sé cómo decimos, y entró a explorar. ¿Qué pasó? Esta persona prácticamente quedó al borde de la muerte después que salió ahí, porque se agarró una infección de algo que había ahí, de algo que, no sé, por algo estancado, ya había ratas también, él no las vio en ese momento. Claro, él miró la casa, no se veía una casa destruida, pero sí tenía algo que había quedado ahí que no se, que se comenzó a descomponer, ya sea plantas, comida, no sé, miles de cosas, y la persona estuvo al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque sintió que era llegar y entrar. Y después se dio cuenta que había absorbido toda esa infección y por hacer un programa, como te digo, sin mucha sin estar preparado, porque alguna gente llegan y entras como van. Algunos entraban ya, me di cuenta que después hubo gente que en otros youtubers entraban con unos con máscara con de... mascarilla, según dónde iban a entrar. Sí, después empezaron a entrar con guantes, como que se Sí, empezaron a cuidar entraban más. ya mucho más preparados. Yo creo que a alguien le tuvo que haber pasado algo, a Sí, lo es que mejor por a eso ese, yo y lo vi, después por todos eso yo, empezaron yo no a... sigo esos youtubers, Sí, sí, y sí. son miles, o sea, son miles. Podía ser incluso un youtuber no de los más famosos, sino que uno que simplemente se hizo más famoso justo porque le ocurrió esto y se viralizó. Pero era más que nada de estos TikTok, Mm. más que porque hay varios TikTok que se dedican a eso. Ahora son Sí, más largos, te muestran más cosas. está muy de moda. Muchos están montados, sí, yo creo que más del 90% está montado lo que hacen. Ah, y hay algunos que hacen TikTok, por ejemplo, el día 31, tengan mucho ojo, ¿ah? Hay muchos influencers que hacen en vivos desde el cementerio y simplemente a veces van recorriendo el cementerio en vivo. Voy a decirles que la mayoría de las veces no pasa absolutamente nada. Sí, una vez me acuerdo que estaba viendo uno con mi señora y había algo, sí, porque estaba en vivo, y sí hubo algo muy terrible, porque dentro del cementerio estaban unas pequeñas columnas y unas cadenas grandes que dividen el camino para que tú no pases para allá, o para que los autos no pasen para allá, en la parte de los nichos. Y él estaba solo en el cementerio y lo iba recorriendo, y le llamó la atención que las cadenas se movían para todos lados, y no hay viento que te mueva unas cadenas así de enormes, eran enormes. Y él no entendía por qué se estaban moviendo las cadenas, no se movía nada más. Eso lo encontré increíble. Claro, después yo no vi nada, después, claro, habrá durado una hora y algo el vivo, sí, era muy... Eso es típico de los columpios. Sí, es De hecho, como... hay un video de unos guardias que están como cuidando el lugar y hay un columpio que se mueve y el guardia lo ve por la cámara y le dice, oye, déjate mover el columpio. Y el otro le dice, no, pero es que yo estoy acá en otro lado. Pero le dice, oye, se está moviendo y va para allá y el columpio sigue moviendo, después se detiene y al final los guardias salen arrancando porque hasta a ellos les dio miedo. Claro, porque ya... No, después se movían los dos porque habían dos columnas y después los dos empiezan a moverse. De la nada, así están tan quietos y dicen, pero si aquí no hay aire. Y de repente comienzan a moverse y es muy común estos espíritus en los parques que hay centrales ahí en donde hay muchas casas, solamente por el terreno. Yo creo que está el, el secreto. No es la casa. Uno cree que solamente porque es una casa horrible o una casa antigua, ahí hay espíritus. Resulta que hay casas modernas que perfectamente ocurren estas cosas y es porque es el terreno el que ha sido violado. Qué heavy. Sí. Mira, ahora que estoy hablando de terreno, esto va a ser para un próximo capítulo, puesto que se han hecho muchos documentales del famoso rancho Skinwalker. Ah, sí, escuchaba eso. El rancho Skinwalker es llamado el lugar más misterioso del planeta. Han hecho 1 millar de documentales de todos los tipos, desde los más amateur hasta la National Geographic History Channel, y todos llegan con un fracaso de no saber qué pasa ahí, porque nada es normal. Después vi otra, ¿Qué tipo de cosas pasan? pasa de todo. Hay pérdida del tiempo. Se dice que también ocurren fallas electromagnéticas. Hay momentos en que
abunda el silencio absoluto, y eso también es inquietante. Estamos hablando de un silencio absoluto. O sea, Ni tú puedes... grillos, ni grillos. Ni grillos, ni la brisa del viento, ni ningún ruido natural de un lugar donde tú estás. Po. Porque sea como sea, vas a escuchar el ruido de algo, un pájaro pasando, incluso hasta, no sé, po, como tú dices, un par de grillos, cómo se mueven las flores, unas abejas. Acá hay momentos en que se escucha también un silencio y también se escuchan, y también hay temas de muchos espíritus. Y sí lograron decir y sí lograron, de una de las cosas que se dijeron, es que ese lugar era un territorio era un territorio de los indios navajos y que fue maldecido por un chamán navajo, porque no sé qué ocurrió ahí, porque no me sé la historia completa. He visto los documentales, pero muchas veces hablan más que nada de De lo lo que que pasa hoy ocurre, de día. lo que ocurre, hasta que No de la uno historia. dijo, claro, uno dijo, esto es lo que me contaron y esto lo dijeron. Claro, este es un área de lo que es el territorio navajo y aquí ocurren muchas cosas inexplicables, tanto a nivel geológico, a nivel paranormal, a nivel de naturaleza y a nivel electromagnético. Todo ese tipo de cosas, incluso de apariciones, muertes, cosas así. Entonces, hay un conjunto. Es como un Es triángulo de las como, Bermudas, pero en tierra firme, exacto, así. en una zona. Entonces mucha gente también se ha arriesgado ahí porque no entienden lo que pasa, pero sí ha experimentado cosas terribles. Sería muy bueno hablar de eso, Sí, yo creo porque es que muy profundo podríamos y hablar en que un eso también próximo capítulo. explicaría el por qué ocurren cosas tan terribles. Dicen que hay una maldición de un chamán y que maldijo esa parte y que los motivos no sé los cuales. Tendría que averiguarlos bien, pero para eso vamos a tener un super programa. Pero por lo menos lo que hemos hablado creo que ha sido bastante interesante. Sí, Le hemos dejado un poco y inquietudes. también a los amigos que nos siguen, los invitamos a que nos dejen en los comentarios sobre qué tema les gustaría que tocáramos, no solamente paranormales, ¿cierto? Porque ahora estamos en el especial de Halloween, está un tema ad hoc, ¿cierto? Para que pasen una noche ahí espeluznante, pero también podemos hablar de un millón de misterios como este rancho que mencionas tú. Pero para cerrar el programa, yo quiero que cuentes lo que nos pasó en nuestro capítulo número. Generalmente nosotros ¿Cuatro? grabamos Cuatro. 4, fue el Cuatro. capítulo 4. Lo subimos como el capítulo 4, pero parece que no lo grabamos en ese orden. Pero en fin, es el capítulo de los milagros. Si tú quieres contar qué pasó, porque nosotros grabamos muchos capítulos, dentro de ese es el de los milagros. Bueno, nosotros antes, este es el primer video como YouTube, pero nosotros nos hemos acostumbrado a grabar como podcast, porque nos gusta también grabar como podcast y Claro, así en otra ambientación, por supuesto, para quien escucha y se imagina lo que estamos hablando. Bueno, nosotros nos juntamos en el departamento acá de Aníbal y dijimos vamos a grabar varios capítulos. Aprovechemos, teníamos la tarde libre, por lo tanto podemos grabar varios capítulos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Justamente hablamos de varios temas separados y el último que hablamos fue el de los milagros. grabamos como 5 capítulos Sí, ese día, 5 5 capítulos. capítulos. Dijimos, por fin grabamos tantos capítulos, fuimos muy bien preparados, etcétera, etcétera. Fue alto, Habíamos estudiado sobre todos los habíamos temas, estudiado sobre todos los temas, teníamos las notas. Y después vamos a empezar a revisar cómo habían a quedado. editar, sí. Y nos dimos cuenta que no había grabado ninguno. O sea, todos estaban completamente en silencio, así, mudos. Sin embargo, el capítulo de los milagros, que iba a ser casi como el noveno, es el único que quedó El único que se salvó. exacto de principio a fin. Por lo tanto, nosotros quedamos como muy inquietantes. Es como si hubieran dicho, no sé, uno se empieza a decir cosas así como, hablen de esto, no hablen de esto otro, hablen de esto. Y yo hice todas las pruebas posibles de, De que con podía el haber micrófono que pasado. podría haber pasado y No pasó. ninguna pasó ese tema. O sea, como se habría grabado ya fuera del micrófono, a medio micrófono, sin el micrófono, pero en ese momento el celular se quedó completamente mudo. Y eso también nos pasó a Sí, fue nosotros. heavy. Yo no sé si era por todas las cosas que hablamos, pero fue como muy raro. Y justamente este capítulo tuvo audio. Por lo tanto fue
realmente impresionante. Fue Y como creo, que el destino hubiera dicho, este es el capítulo que tienen que esto es lo que subir. ustedes van a hablar, Y es uno de no los los que, demás. y es uno de los Claro. que más nos ha gustado cómo ha salido. La historia se los recomendamos. Hay historias súper bonitas ahí y hay historias también que son misteriosas, ¿Cómo se llama obviamente. nuestro podcast, Aníbal? Saliendo de la burbuja. Nos Así pueden se llama. encontrar en Spotify. Lo pueden escuchar completamente de forma gratuita. Probablemente este va a ser nuestro quinto capítulo, quinto, sexto capítulo. Hablamos de diversos temas, así que los dejamos invitados para que ustedes, a los amantes del misterio, a los amantes de lo paranormal, a los amantes también de repente de las conspiraciones que a lo mejor podemos hablar en algún momento, vayan, sigan el podcast, lo escuchen Sí. y que nos comenten también a través de nuestras redes sociales que aparecen Sí. acá abajo en la descripción, qué temas les gustaría tocar, comenten también sobre los temas. En TikTok tenemos también varios videos hablando sobre datos que no tenemos acá en los podcasts y que son súper interesantes. Ya, y quiero dejar algo súper en claro, ¿ah? Nosotros no estamos hablando como expertos. Nosotros somos aficionados, apasionados del tema y hemos querido hacer este programa de una manera diferente porque es como cuando tú te reúnes en el living, en la sala estar de tu casa, en la noche a hablar de estos temas. Hay quienes saben más y hay quienes saben menos y hay quienes son escépticos, pero nosotros hablamos desde un punto de vista como personas completamente normales y que nos hacemos preguntas que incluso los expertos no se hacen. Claro. Y probablemente ustedes también se las hacen, las mismas preguntas. Las mismas preguntas y pueden llegar a quizá conclusiones mucho más especiales y mucho mejores a que incluso los expertos que tratan de llegar tanto que a veces lo más simple en cuanto a algo, nosotros como personas normales podemos darnos mejor cuenta. Es como cuando uno ve una película y dice, ya, pero ¿por qué no hizo eso? Que es tan obvio, pero claro, el personaje no lo hace. Aquí de repente pasa lo mismo que, claro, cuando uno se mete mucho en la ciencia y quiere explicar muchas cosas, hay aristas que se te van y que uno como persona Claro. común y corriente, uno las observa y es como pensar fuera de la Claro, caja. es Out of como the pedir una box. opinión. Por eso queremos que entiendan el sentido de este programa. Que nosotros, que a pesar de que nos gusta y vemos estudiosos, por supuesto que estamos muy lejos de los estudiosos que saben mucho, pero nosotros hablamos desde un punto de vista de nosotros, que a veces nosotros mismos con ese sentido común, normal, podemos quizá encontrar a veces alguna respuesta. Así es. Muchas gracias por habernos visto o habernos escuchado, amigos. Bienvenidos a nuestro canal Saliendo de la Burbuja. Amigos también del podcast que nos siguen ya hace varios capítulos. Muchas gracias por volver a escucharnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan un espeluznante Halloween. Pásenlo bien. Y bueno, tengan respeto. Siempre hablen las cosas con respeto y cuestiónense todo. Siempre decimos eso al final de cada programa. Hay que cuestionarse todo siempre. Carlos Antonio, ha sido un Aníbal, gusto. Nos vemos en igualmente, una próxima oportunidad. nos Chao, chao. vemos. Adiós. Adiós.